Saludos, bienvenidos a Grafted in Him, la plataforma oficial del reino. Esto es un descargo de responsabilidad. Aceptamos todos sus comentarios, pero si no está de acuerdo con alguna expresión en esta programación, está en todo su derecho. Sin embargo, si vemos algún comentario inadecuado, será eliminado. Así que disfruten de esta semilla. Shalom. Bienvenidos a Grafted in Him una vez más, a este programa Código de Vida. Mi nombre es Ezequiel, así me llamo Dios. Hoy queremos continuar con Génesis capítulo 37, la vida de José. Ya hemos tocado los primeros versículos, hoy vamos para el versículo 5 y hoy es la vida de José y vamos a entrar en el sueño. ¿Okay? El texto clave es el Génesis 37:5. Dice ahí: una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Si usted ha visto nuestros mensajes en el pasado, la semana pasada hablamos sobre el favoritismo de Jacob y cómo esto afectó a la familia, especialmente a sus hermanos y las generaciones que vinieron después. Si le interesa mucho acerca de lo que estamos hablando, vaya a nuestro canal Grafted in Him y allí va a tener todos nuestros mensajes y de una vez le puede dar share, le puede dar like, darle a la campanita, porque toda la semana tenemos un mensaje nuevo y hemos tocado Génesis desde Génesis 1 y ya hemos estado hasta el Génesis 37. Y muchas veces dentro de estos capítulos entramos entre 1 y 2 versículos porque el Espíritu Santo nos habla acerca de mucho de lo que, ¿verdad?, nos quiere para nuestra vida. Pero también tocamos, ¿verdad?, el trasfondo cultural, la cultura del momento y cosas que pasaban en esos entonces que nos ayudan a entender mejor lo que estamos, ¿verdad?, predicando y enseñando. Pero la semana pasada vimos que a la familia de Jacob le faltaba, vimos en la familia de Jacob la falta de imparcialidad y justicia y un manejo inadecuado de las emociones que causaron que no se mantuvieran relaciones armoniosas. Hoy veremos cómo los planes del eterno Dios pueden ser incomprendidos y cómo las relaciones humanas pueden verse afectadas por él también. También en la historia de José encontramos una poderosa lección sobre los planes del eterno Dios y cómo estos pueden ser malinterpretados por quienes nos rodean. Y la historia de José es un relato profundo sobre el favor divino, la envidia, el odio y la restauración. Versículo 6, Génesis 37:6, vaya conmigo ahí rapidito. Y dice: escuchen este sueño, les dijo. Y aquí está hablando José. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y la gavilla de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ellas. Sus hermanos respondieron: así que crees que serás nuestro rey. Ellos entendieron este asunto. ¿No es verdad? ¿De veras piensa que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y la forma en que lo contaba. Es interesante porque aquí dice: y a la forma en que lo contaba. Eso es importante porque cuando dice la forma en que lo contaba, significa que en la forma que lo contaba no le agradaba a ellos como él lo decía. En otras palabras, él lo decía con mucho orgullo. Él lo decía, y a veces uno tiene que tener cuidado porque los sueños son buenos. Es bueno contarle los sueños a la gente, aunque yo creo que no es bueno de contarle estos sueños a todo el mundo. No todo el mundo está dispuesto a recibirlo y no todo el mundo, lamentablemente, te ama. Y a veces tú contarle los sueños a la gente, lo que procura es que te odien más de lo que te están odiando ahora.
Pero sí, cuando tienes un sueño, cuando tú sabes que Dios te ha dado una promesa, tenemos que tener cuidado cómo la expresamos a los hermanos, porque no todos te aman. O sea, el que te odia siempre lo va a coger a mal y el que te ama lo va a celebrar contigo. Eso es importante porque en la forma en que lo dijo, sus actos, la forma de él expresarse, parece que fue, ¿verdad?, de mucho orgullo, de mucha alegría para él, pero él no estaba viendo, cómo ellos lo estaban recibiendo, y eso trajo más problemas, más conflictos. Dice, al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Es persistencia, ¿verdad? Dice, escuchen, tuve otro sueño. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque José tenía que saber, en cierta manera, que sus hermanos no lo querían. Este sueño también lo que hacía era que le daba sentido de vida a José, le daba propósito de vida, ¿verdad? Lo levantaba, porque al ser el más pequeño, los hermanos más grandes, el papá no está contribuyendo tampoco a que los hermanos estén unidos, al contrario, lo levanta más a él, le compone túnica a él, lo ama más a él. José sabía que estos hermanos no lo querían, él tenía que saberlo, Él no podía ser tan ingenuo de las cosas que estaban pasando. A la misma vez, puede ser que José al contarlo, lo está contando también con toda la intención, ¿ok? Y de verse dentro de sus hermanos como que, tú sabes, tú me estás odiando, pero Dios tiene propósito conmigo. A lo mejor tú no me quieres, pero mira lo que Dios va a hacer, mira el sueño que estoy teniendo. Y probablemente acuérdense que era un joven, 17 años, todavía no era maduro suficiente. Tuvo que haber tenido ciertos resentimientos también con los hermanos, porque tú sabes, me están tratando mal, no me quieren, no me aman, me tratan mal, me hablan mal. Estamos viendo el rechazo en la vida de José también con sus hermanos. Puede ser que él, cuando está contando este sueño, él lo está contando con toda la intención de que sus hermanos entiendan. De que, tú sabes, tú me estás tratando mal, pero mira el sueño que yo tuve, yo voy a ser rey tuyo. Porque los términos que él está estableciendo en la cultura, ellos todos los entendían. Todos ellos entendían los términos. El sol significaba la luz, el sol significaba el padre, la luna significaba la madre, las estrellas significaban los hermanos, y está diciendo, todos ustedes se van a doblegar delante de mí. Y aunque era una verdad, era el propósito y el destino de José, pero lo más probable, José cuando lo contó con toda alevosía. Y eso, si tú sabes que tus hermanos no te odian y no quieren nada contigo, oye, ¿cómo tú vas a venir a decirle a ellos, mira, oye, no venga con eso? Lo mejor que tenía que hacer era no contárselo. En cierta manera, José también provocó más ira, provocó más celo y provocó, ¿ok? Y a veces cuando estamos heridos y estamos, ¿verdad? Nos han hecho mal, pero también sabemos que Dios tiene propósito con nosotros, o sueños, o como hacen en las congregaciones, que a lo mejor vino un ministro y estableció una palabra sobre un niño o sobre un joven y le dijo, Dios va a hacer cosas poderosas contigo, y a lo mejor en la congregación nadie lo quiere, y ahora ese nene sabe, ahora delante de todo el mundo, ese nene sabe que Dios quiere algo con él, pero en vez de cogerlo como que, wow, Dios tiene algo conmigo, me voy a someter a Dios, voy a hacer esto, lo coge como que, tú sabes, y el fulano tal me habló, el profeta más me dijo a mí que esto, como hoy en día que la mayoría de la gente tienen llamado a pastor. Tú ves, todo el mundo tiene llamado a pastor. No, Dios me habló. Yo tengo llamado a profeta. No, yo tengo llamado, tú lo ves. Y ellos se llenan con eso, aunque no los ejerzan, ¿verdad? O estén apartados, pero tú ves que eso como que los llena delante de nosotros de que van a ser pastores, de que van a ser ministros, de que van a ser millonarios. Y todas estas cosas todavía se dan. Y a veces, cuando estamos heridos, tomamos eso para entonces
decírselo a todo el mundo para que todo el mundo vea, en cierta manera, nos den cierto respeto, nos den cierta pleitesía, nos den cierto honor, ¿ok? Y si antes no te oían, pues ahora me tienes que oír porque yo soy el ungido de Dios, ¿ok? Acuérdate que yo tengo un llamado de Dios, acuérdate que yo fui escogido. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque eso no hace nada bien. Por eso es mejor estar humilde, aceptar la palabra de Dios, mantenerse humilde y comenzar a trabajar en lo que Dios te llamó. Que eso es lo que sí tenemos que hacer. Y si estás herido, el llamado no debe ser el propósito para tirárselo a los demás en la cara. Al contrario, es cuando más humildes debemos ser y ponerlo en las manos de Dios y que Dios se encargue. Y si tú sabes que hay alguien que de verdad tú no les caes bien, no uses eso para tirárselos en la cara porque realmente lo que va a crear es más conflicto. Dice ahí, versículo 9, al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño. Y le dijo, el sol, la luna y 11 estrellas, que eran los 11 hermanos, se inclinaban ante mí. Versículo 10, esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. Le dice, ¿qué clase de sueño es este? Le preguntó, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Aquí vemos que tanto los hermanos de José como los padres de José conocían estos conceptos de que la gavilla si la gavilla se ponía por encima, representaba autoridad, representaba reino, representaba liderazgo. Ellos entendían esos conceptos, esas imágenes ellos las entendían. Ellos entendían lo que era el sol, la luna y las estrellas. Ellos entendían eso. Cuando él le está diciendo a ellos, mira el sueño que yo tuve, él sabe lo que le está diciendo. Él sabe lo que le está diciendo a sus hermanos y sus hermanos saben lo que él está diciendo. ¿Ok? Es bien importante eso. Versículo 11 dice, ¿qué clase de sueño es este? Le preguntó, ¿acaso tu madre y tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Versículo 11, sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, dice, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Ahora, lo que al padre no le gustó era que él se iba a tener que doblegar sobre sus hijos. Eso fue lo que a Jacob no le gustó. Pero Jacob todo el tiempo supo que este niño, Dios lo había llamado, Dios lo había escogido, y él sabía que, ¿verdad?, que este niño tenía, ¿verdad?, era de Dios. Jacob siempre lo supo. A lo que Jacob le tuvo un poquito de cosa fue cuando lo reprendió porque a él no le gustó. ¿Ves? Porque como padre nunca se va a ver, ¿verdad?, sometiéndose a un hijo, ¿ves? Como que no es el orden, yo someterme a ti. Y es interesante, los padres al final siempre tienen que someterse a sus hijos. Por eso es que el trabajo del padre tiene que ser sabio en el trato con sus hijos mientras los está criando, porque un día le toca a tus hijos trabajar y hacer a lo mejor lo que Dios te empezó contigo. Pero uno tiene que entender que nuestros hijos ya han crecido, ya Dios ha trabajado con ellos, son maduros y que tenemos que confiar ahora en ellos, en que van a tomar las mejores decisiones y hacer lo que tienen que hacer delante de Dios. Y nosotros tenemos que entender que ahora es su tiempo, le toca a ellos y ahora nosotros tenemos que someternos como ellos se sometieron a nosotros toda su vida. Eso no es malo, eso es bonito. Eso significa que si hoy en día tú te puedes someter a tus hijos, fue que tú hiciste un buen trabajo. Si hoy tú te sometes a tus hijos y tus hijos te dicen, papi, esto es lo que hay que hacer, y tú te sometes y tú lo haces, significa que hiciste un buen trabajo con tus hijos. Ahora, si lo que hay es conflicto, todavía tú no te puedes someter a tus hijos, hay problemas entre esos, sabiendo que ahora le toca a tu hijo, pues ¿sabes qué? Pues estás desconfiando de lo que hiciste con tus hijos. Es importante nosotros trabajar con sabiduría, ¿verdad? Pero para eso hay que tener conocimiento y entendimiento de cómo funcionan nuestros hijos, la familia, cómo funcionan todas las cosas, para nosotros que enseñarle a nuestros hijos bien, cosa de que cuando ellos crezcan y sean adultos, sean
nosotros podamos decir, no, ahora mi hijo está a cargo, ve a donde él y yo mismo como padre me someto. Eso a la misma vez le enseña más a tus hijos. ¿Por qué? Porque le enseña a tus hijos que la humildad que tú cargas, ¿verdad? Que no eres orgulloso y no estás buscando pleitesía, al contrario, todo lo que has hecho lo has hecho para echarlos a ellos hacia adelante. José tuvo 2 sueños. El primero fue la gavilla, el segundo la visión del sol, la luna y las 11 estrellas. La visión de la gavilla, inclinándose ante la gavilla de José, indicaba que él tendría un liderazgo sobre sus hermanos. José tuvo un sueño que revelaba su futuro, pero en lugar de ser recibido como una revelación divina, que así era que José quería, se convirtió en un catalizador para el conflicto con sus hermanos. Esto lo que hizo fue aumentar más el problema. Los hermanos de José ya estaban celosos debido al favoritismo de su padre, Jacob, pero este sueño lo que hizo fue que aumentó aún más su resentimiento. Lo que el eterno Dios había mostrado a José era una visión de lo que sucedería en el futuro, pero sus hermanos lo vieron como una amenaza. Ya ellos veían a José como una amenaza. Esto lo que hizo fue que aumentó esas emociones negativas en ellos. El sueño de José fue una revelación divina. José tuvo un segundo sueño en el que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él y este sueño simboliza su familia. La familia se iba a postrar delante de él. El rey eterno le estaba mostrando que aunque era el menor, llegaría a una posición de autoridad sobre su familia. A veces el Eterno nos da visiones o propósitos que desafían nuestra propia expectativa o las de quienes nos rodean. Eso va a pasar y eso pasa. Pero cuando el Eterno establece un plan, óigame bien, porque cuando el Eterno establece un plan, nada puede impedir su cumplimiento. Nada. El profeta Isaías dijo, porque el Señor de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Job dijo, yo sé que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Cuando el Eterno establece un plan, ninguna circunstancia ni oposición humana pueden evitar su cumplimiento. Los hermanos de José ya estaban celosos de él por el favoritismo de su padre. La túnica especial que Jacob le dio simbolizaba su amor, pero también aumentó el resentimiento de sus hermanos. Cuando José compartió su sueño ahora, en lugar de verlo como un mensaje del Eterno, lo interpretaron como una amenaza a su honor y posición. Importante. La vida y el resentimiento pueden cegarnos de los planes del Padre Eterno. Hay gente que no está viendo los planes del Eterno Dios por causa de la envidia y el resentimiento. Eso te ciega. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, oye, dice, allí hay confusión y toda obra perversa. Yo quiero leerlo eso de nuevo. Porque donde hay celos y contención, allí hay confusión y toda obra perversa. Mira lo que dice Romanos 14:30. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos, es cáncer. La envidia lo que causa es cáncer en el hueso. Hay gente hoy en día que tienen cáncer en los huesos por causa de la envidia que cargan en sus vidas. El favoritismo puede generar conflictos y romper las relaciones.
como hablamos la semana pasada. Santiago 2:1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Proverbios 28:21, hacer acepción de persona no es bueno. ¿Por qué? Porque por un bocado de pan prevaricará el hombre. Eso es bien importante porque a veces las personas más cercanas a nosotros, siempre pasa, las personas más cercanas a nosotros no comprenden el propósito del Padre Eterno que tiene para nuestras vidas. Eso es algo que cuando Dios te da una visión, cuando Dios te da un llamado, cuando Dios te habla, la primera señal que Dios te manda de que vas en buen camino es que los más cercanos a nosotros no comprenden el propósito eterno de Dios en tu vida. Eso es lo primero que pasa. En Juan 7:5 dice que los hermanos de Yeshua no creían en él. En Mateo 10:36 dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Aunque la envidia, el favoritismo y la falta de comprensión quiere ser obstáculos en nuestras relaciones, el Padre sigue cumpliendo su propósito. Los ciudadanos del reino ven el plan del Rey Eterno en medio de la adversidad. Aunque sus hermanos lo odiaban, el sueño de José estaba preparando el camino para el futuro. Lo que parecía una desgracia, ser vendido como esclavo, que lo vamos a ver más adelante, fue el comienzo del cumplimiento del propósito eterno. Los conflictos y el sufrimiento no detendrán el plan eterno. No lo va a detener. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Segunda de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Eterno usa la adversidad para cumplir sus planes. En Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Esto fue José. Esto lo vamos a ver más adelante. Dice, vosotros pensasteis mal, o pensaste mal contra mí. Dice, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Esto fue José hablándole a sus hermanos. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el eterno Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice que un poco de tiempo, dice que vas a padecer toda tu vida. No dice que vas a padecer toda tu vida, hay un poco de tiempo que vas a padecer, porque ese poco de tiempo lo que está creando en ti es estructura. Te está estructurando, te está organizando, te está preparando, te está constituyendo. ¿Ah? ¿Para qué? Para entonces crecer y no va a haber nada que se interponga al crecimiento porque la raíz, la estructura está
sólida, está fuerte, está firme y no va a haber nada ni nadie que la pudra. Ahí parecido un poco de tiempo, dice, él mismo, ¿quién es? Él mismo os perfeccione, dice, afirme, fortalezca y establezca. ¿Lo vieron? ¿Qué hace? Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué hace eso? Bueno, dice, él mismo os perfeccione. ¿Qué hace Dios? Perfeccionándonos. Perfeccionándonos, está afirmándonos, está fortaleciéndonos, está estableciéndonos. Está dando una estructura. El Rey Eterno usa todo, incluso el sufrimiento y la adversidad, para llevarnos a donde Él quiere que estemos. Y yo quiero concluir con esto. Tenemos que confiar en el plan eterno. Tenemos que confiar. 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 Confiemos en el plan eterno. El sueño de José nos enseña varias lecciones. Una, el Rey Eterno tiene un propósito para cada uno de nosotros, aunque a veces no lo entendamos. Sus hermanos no lo entendieron. Su padre no lo entendieron. Aún José no lo entendía. 2, la envidia y el resentimiento puede cegarnos al plan divino. Por eso nosotros tenemos que trabajar con nosotros y echar de nosotros la envidia y los resentimientos. Porque la envidia y los resentimientos nos ciegan, pero cuando somos libres de los celos, de la envidia, los resentimientos, vemos la vida del Espíritu. Los celos y la envidia no te dejan ver la vida del Espíritu. Número 3, el favoritismo puede generar conflicto en nuestras relaciones, y lo vimos la semana pasada. Y número 4, a pesar de la oposición, el eterno Dios usará todas las circunstancias. ¿Cuáles? Todas las circunstancias para llevarnos a donde Él quiere que estemos. Todas las circunstancias que están pasando en tu vida y fuera de ti. Hay circunstancias que Dios está permitiendo fuera de ti o lejos de ti. Y esas circunstancias te van a llevar a ti, que tú no tienes nada que ver con eso, te van a llevar a ti al propósito que Dios te llamó. Qué cosa, ¿verdad? Aún lo que tú no conoces que está pasando alrededor de ti está trabajando a favor tuyo, aunque sea así, circunstancias negativas. Todo está trabajando a favor de nosotros. Todo obra para bien, todo obra para bien. ¿Para aquellos? ¿Para quién? Para aquellos conforme a su propósito, al propósito de Dios. Cuando Dios tiene propósito contigo, aún lo que tú no has visto, aún lo que tú no has oído, aún a donde no has ido, aún lo que no has tocado, está trabajando a favor tuyo porque tú fuiste llamado al propósito de Dios. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Eterno. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Oye, para los elegidos, a los llamados, todos los planes que Dios tiene son para nuestro bienestar. Te van a hacer bien. Lo que pasa es que la envidia y los resentimientos no te dejan ver lo bueno que es caminar en los propósitos eternos y dejarte que sea Dios que te lleve, que te guíe. Tú verás, cuando tú dejas los resentimientos y los celos, tú vas a ver la vida del Espíritu, tú vas a ver el reino de Dios. Por eso es que Yeshua le decía, el reino de Dios entre vosotros está. El reino de Dios estaba entre ellos y ellos no lo veían.
Pero ha llegado el momento donde vamos a ver, donde comenzaremos a ver el reino de Dios donde quiera que vayamos. ¿Por qué lo vamos a ver donde quiera que vayamos? Porque donde quiera que vayamos, el reino de Dios está allí y todo lo que esté sucediendo va a trabajar a nuestro favor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido caminar, obedecer y hacer lo que el eterno Dios nos ha dicho que hagamos. Vamos a orar. Padre, tu nombre siempre es santo. Gracias por los propósitos que has diseñado para nuestras vidas. Te pedimos que en medio de las dificultades y los malentendidos, no desconfiemos en ti y en tus planes para nosotros. Gracias por tu ayuda sobrenatural para manejar la envidia, los celos y los conflictos con sabiduría y a buscar siempre tu voluntad por encima de nuestras propias expectativas. Gracias porque cada paso que demos nos acerca más a tu propósito divino. Te damos gracias, Padre, porque todo esto es posible por causa del sacrificio del Rey justo, Yeshua el Mesías. Amén. Shalom.